Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy quiero comenzar este horóscopo, esta lectura, con una oración por las personas que están padeciendo cualquier tipo de necesidad. Quiero pedirle a mi Virgencita de Guadalupe, a la Virgen de las Lajas, a los ángeles, arcángeles, a mi padre, a mi madre, a mi fuente, que por favor los bendiga, los ayude y los socorra en estos momentos de necesidad, que escuche sus oraciones y mis oraciones para que ellos sanen sus cuerpos, sus almas y sus espíritus para poder tomar buenas decisiones, acertadas decisiones. Bueno, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. También te quiero invitar en esta ocasión a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con amor, con el mismo amor que te ha sido entregada, y ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Perdón, lo repetí. Bueno, también los quiero invitar muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, esta lectura consta de 3 partes. La primera para las personas que tienen a alguien especial en su corazón, no importa que estén en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del horóscopo del día de hoy para aquellas personas que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, que la nombres en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes en este preciso momento con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Quiero que conectes con esa persona, que pienses en tu relación, en tu persona especial también. Bueno, voy a sacar las cartas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial siente algo muy bonito por ti. Siente que contigo ha encontrado una paz, ha encontrado, no sé, como que tú eres un airecito fresco a su vida, algo nuevo, algo totalmente diferente, que realmente había algún momento en el que pensaba que realmente no iba a encontrarte, ¿ya? Tuvo bastantes dificultades, bastantes problemas a la hora, o sea, para tener la relación contigo. No sé por qué, cuál habrá sido la situación, pero es algo que tu persona especial nunca perdió la esperanza de poder estar contigo y de realizar su sueño de tener una relación bonita contigo. Ha sido bastante perseverante contigo y pues al final ha logrado tener tu cariño, tener tu atención. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que solucionen, que logren solucionar juntos cualquier tipo de problemas, conflictos internos que ustedes tengan de su pasado y toda esta cuestión, y dejar todo eso atrás. Eso es lo que espera tu persona especial de ti, que dejen todo el pasado absolutamente atrás. ¿Qué piensa tu persona especial de ti? Que eres una persona totalmente maravillosa, que sabe solucionar cualquier tipo de cosas, que tienes una iniciativa, que eres muy contento, muy feliz, que eres una persona de arranque, una persona que realmente quiere y que espera estar mucho tiempo contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro cercano? Que ustedes logren superar todos esos obstáculos, todos esos problemas, todos esos dilemas. Mira que se puede estar presentando tal vez algún tipo de discusiones, problemas entre ustedes, pero son cuestiones que ustedes van a poder arreglar. Son situaciones que ustedes van a poder solventar muy bien, porque los dos son personas de bastante, ¿cómo les digo?, inteligencia emocional. No importa si son jóvenes o son mayores, no importa eso.
son personas que realmente quieren hacer las cosas. Bueno, podrían tener el peligro, el riesgo en determinado momento de que alguno de ustedes dos quisiera flaquear en el sentido de que poder, de ser infiel con, con su pareja, uno de ustedes dos, ya, yo no estoy diciendo que tu pareja o tú no, uno de ustedes dos podría ser, pero mira que ustedes van a lograr salir adelante de esa situación, por lo que te digo, por la madurez emocional que ustedes tienen. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales en este preciso instante? Que ustedes se reafirmen como pareja. Al fin de cuentas, ustedes son una pareja que ha tenido mucha suerte, que les ha ido muy bien relativamente en todo y que tienen su experiencia el uno y el otro, no importa la edad que tengan, ya tienen una experiencia y que juntando esas experiencias, juntando todas las capacidades que ustedes tienen para solucionar dificultades y problemas, van a poder salir adelante de cualquier tipo de situación. Ya los problemas y dificultades se dan en todas las parejas, pero cuando existe cierto nivel de madurez espiritual y madurez emocional, se puede salir adelante de cualquier situación. La verdad es que no importa el tipo de situación que sea. Bueno, entonces, por ejemplo, si en este momento te están diciendo las cartas que existe el riesgo de algún tipo de infidelidad, pues no esperar a que eso suceda, sino corregir las cosas en el momento, hablar con tu pareja, no descuidarla, cultivarla con detalles, con amor, y pues de esa manera la pareja no se va a desestabilizar. Bueno, vamos a ver qué les dicen mis queridos angelitos a ustedes que están en una relación en este preciso momento. Dice, serás llamado a renacer. Mira, la relación de ustedes definitivamente es una relación bonita que se ve que viene como que los dos vienen como ya de una madurez, de unas experiencias que han tenido en su pasado y están diciendo no. Ya es el momento de una relación bonita, de una relación firme, perdón, y eso es lo que ustedes van a construir de aquí en adelante. Este otro angelito te dice, entenderás el misterio del alma. Bueno, complemento de lo que nos dice el angelito anterior, ustedes definitivamente van a alcanzar un nivel emocional, espiritual juntos y por separado también, que los va a llevar, no sé, a otro nivel, a un escaloncito más de su relación, a un escalón más muy positivo de su relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que se encuentran en una relación. Ahora vamos para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les dice el horóscopo para ustedes, mis queridos amigos y amigas. El día de hoy su horóscopo. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso instante y estas 4 segundas cartas que van a salir ahorita es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para cualquier situación de que se te presente. Bueno, en este momento tú estás saliendo, tú estás terminando una relación, yo diría que recién, una relación que te ha traído muchos problemas, muchos desengaños, inclusive peleas, unas peleas bastante fuertes, fue una terminación bastante conflictiva la que tú estás teniendo en este preciso instante porque aún hay como escollos de esa relación anterior que tú tuviste. Bueno, al parecer tú eres una persona que da demasiado, diría yo. Tienes que medirte en esa cuestión del dar y dar y dar y dar y no recibir nada, ¿ya? Pues sí, nosotros damos sin esperar recibir nada, pero igual hay como una compensación en el universo, ¿ya? Un equilibrio en el universo que cuando uno da, recibe de eso que da. Entonces, también deja algo para ti, no lo des todo de ti, absolutamente todo no. Tienes que dejar algo para ti. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Debes tener cuidado con algún tipo de imprudencia que puedas cometer a causa de que esta decepción amorosa a ti te va a llevar como llevar como a querer, ¿cómo te digo? Desordenarte, espelucarte. Yo no te digo que sea malo,
tomarse de pronto algún trago, salir con amigos, con amigas y todo eso, pero nada en exceso porque esto te podría traer bastantes problemas, bastantes dificultades, inclusive te podría traer algún tipo de problema legal por alguna imprudencia que pudieras tú estar cometiendo. Bueno, en otro aspecto ya económico y de otra situación de trabajo y todas esas cuestiones, o sea, hay triunfos avasalladores para ti en un futuro cercano, proyectos que tú estés emprendiendo te dan unos éxitos súper, súper buenos. Bueno, el consejo de tus guías espirituales te dice que tomes todas las cosas de una manera legal, que hagas todo de una manera legal, que no vayas a buscar desechos o de pronto trámites ilegales para lograr de pronto algún objetivo, porque esto puede resultarte bastante, bastante mal. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Tú que estás solterito o solterita, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Bueno, salieron dos angelitos súper maravillosos que te llaman a algo súper especial. Te dice este angelito, el misterio de tu fe te salvará. Mira, al parecer tú eres una persona de fe, no importa en lo que creas ni en quién creas, pero tú eres una persona de fe, perdón. Y lo más importante es que crees en ti mismo o en ti misma. Eso es lo más importante y que esto te va a llevar a ti por el buen camino, por un buen camino y por una buena, ¿cómo te digo? Por un buen fin en el caso de que que se te presente alguna dificultad en algún momento. Este otro angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Este angelito te está diciendo que a veces hay que tomar un poco de distancia o mucha distancia de personas tóxicas, de situaciones tóxicas para poder ver las cosas con una mejor perspectiva y poder tomar decisiones sabias y certeras en todo momento, ¿ya? Entonces, aléjate un poco de estas situaciones perjudiciales en las que te puedes estar viendo involucrado o involucrada, para que tengas una mejor perspectiva y que puedas tomar decisiones más acertadas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran preguntando por su situación económica. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás cansado y estás cansada, no sé, has trabajado en exceso, y tú pensarías que tal vez los problemas no se resuelven, no pareciera ser que todo es como muy desfavorable, como que todo está en contra. Pero mira que tú has recibido una noticia en cuestiones económicas, ¿ya? Una noticia que al parecer es una noticia bastante engañosa, la que tú has recibido en este preciso instante. No sé si ya te hayas dado cuenta. Y si no te has dado cuenta, lo que te hayan dicho con relación a algún negocio, alguna cuestión, tienes que investigar muy bien porque al parecer te están diciendo mentiras en este preciso instante. Estás muy agobiado, muy agobiada, cansado o cansada, no sé, de tal vez trabajar y no ver resultados, pero esta situación es una situación que va a cambiar porque en un futuro más bien cercano te está diciendo que las dificultades se van a solucionar, que no pierdas el ánimo, que no pierdas la esperanza definitivamente, aunque no veas las cosas muy, muy claras. Si no ves las cosas muy claras en cuestión de tu economía, la solución es bastante sencilla. Podría ser bastante sencilla, ¿ya? Si es cuestión de información, puedes pedir asesoría legal, asesoría económica o de personas que estén en el mismo rubro tuyo económico, en la misma zona económica tuya y que te puedan dar consejos, pero tienes que mirar bien de quién pides o recibes consejos,
porque para que sean personas confiables, ¿ya? Personas que realmente te estimen y que no te vayan a hacer cometer errores más adelante. Toda esta situación te puede estar teniendo en el tiempo ansioso, temeroso y bastante inestable, pero mira que las cartas te están diciendo que no bajes las manos, que no bajes tus hombros, que lo que tienes que hacer es cambiar de estrategia y mirar qué es aquello que debes corregir, qué es aquello que debes quitar y qué es aquello que debes adicionar a tu actividad económica, a tu ejercicio económico para poder que tus negocios mejoren, para que tu actividad económica arranque muy bien. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuides muchísimo tu parte emocional, tu salud emocional. Cuídala muchísimo porque es fundamental estar en una buena condición de ánimo, hacer buen ejercicio, comer bien, dormir bien, tener un buen círculo social para que nos apoye, porque esto nos va a ayudar a impulsarnos, ¿ya? Nos va a dar ánimos para seguir adelante. La depresión nos puede llegar a incapacitar en determinado momento de forma permanente para poder trabajar. Y bueno, la depresión, pues cuando está en sus comienzos tal vez es fácil de manejar, pero si dejas avanzar como cualquier otra enfermedad se puede convertir en algo crónico y en algo que te podría incapacitar muchísimo tiempo. Bueno, entonces ten muchísimo cuidado, cuídate mucho, aliméntate bien, haz ejercicio si puedes viajar, hazlo, ten contacto con la naturaleza, bueno, lo que tú puedas hacer en este preciso momento para que tu salud emocional mejore y puedas tomar buenas decisiones y que tu salud emocional, espiritual y física se reflejen en tus negocios, en tu buen desempeño en tu trabajo y en tus negocios. Este angelito te dice, tu éxito está en la fortaleza. Bueno, lo que te estoy diciendo ya acerca de tu salud emocional. En tu salud emocional realmente te está diciendo este angelito que ahí está tu éxito, que ahí está tu fortaleza, ¿ya? Que tu fortaleza realmente es lo que te lleva a ti adelante, que cuando tú estás, date cuenta que tú cuando estás bajo de ánimo, las cosas realmente pareciera que no te resultan bien, pero si tú aumentas tu energía, aumentas tu ánimo, aumentas tu vibración, vas a traer cosas positivas y todo te va a ir muy bien. Una manera de hacerlo es lo que te estoy diciendo, una buena salud emocional y física y también cultivar tu vida espiritual. Bueno, este otro angelito te está diciendo acerca de tu trabajo. La lucha te hará próspero. Bueno, sí, luchar y trabajar. Pero también debes cuidarte mucho, ¿ya? Tener un equilibrio entre el trabajo, la familia y tu salud. Bueno, tienes que dejar tiempo para todo, para absolutamente todo, que no se te convierta todo en una rutina y en un panorama solamente trabajo, porque así te puedes llegar a enfermar y después pues no vas a poder trabajar. Bueno, bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.